Ok, vamos a empezar entonces toda esta sesión con esta primera pregunta. Esta es una pregunta de tipo caso clínico, ¿no? De las preguntas típicas de casos clínicos que encontramos. Recuerden que todas las preguntas casos clínicos ustedes tienen que tomar en consideración que no son preguntas no son preguntas difíciles, solo tienen que tener en consideración que hay algunos detalles que llaman la atención y que tienen que tomar en características. Siempre van a poner las alternativas donde todo el caso clínico se parece bastante, pero hay uno u otro detalle que es el que marca la diferencia para dar el diagnóstico, ¿no? Ese es lo que le da un poquito de ambigüedad. Es por eso que es importante que sepan algunos detalles de cada una de las patologías. Veamos, en este primer caso tenemos una mujer de 52 años que consulta por presentar desde hace varios meses dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos, regurgitaciones de comida sin digerir. En el proceso diagnóstico se le hace una manometría esofágica donde se ve ausencia de peristaltismo esofágico, hipertonía, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución. ¿Alguien se anima a dar el diagnóstico de esta patología? Doctora, quizás usted. ¿De acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Doctores, presten atención mucho a lo que les voy a mencionar ahora con respecto a calasia. Primero tengan en consideración el detalle de la dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos. Eso es una disfagia, ¿no? Hay una disfagia tanto para sólidos como para líquidos. La esofagitis por reflujo, doctora, que era su alternativa, no tiene disfagia para sólidos y para líquidos como una característica común. Es un síntoma totalmente atípico. Tendría que haber una complicación para ser considerado como una disfagia en un ERGE. Entonces, ERGE no debería ser considerado como tal. Hay otra cosa que es muy importante. Cuando ustedes vean los conceptos de manometría, la manometría es lo que da el diagnóstico gol estándar en este caso de la calasia. Recuerden que el método diagnóstico para una calasia es la manometría, ¿de acuerdo? No confundan, muchas veces van a creer que el método diagnóstico de calasia es endoscopía, no lo es. El método diagnóstico para una calasia es la manometría. Y acá ven los tres criterios exactamente que se encuentran para un diagnóstico manométrico de acalasia. Ausencia de peristaltismo del cuerpo esofágico y de hipertonía con la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución. Eso es un detalle muy importante. Esas tres que ustedes ven ahí son tal y cual las características manométricas de una calasia. Entonces, no quiero que para luego se vuelvan a confundir con ese detalle, ¿de acuerdo? Bien importante entonces mencionar el punto este. Solamente como un detalle importante más, en la esclerodermia no hay hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿ya? La hipertonía del esfínter esofágico inferior es una característica propia de la calasia. En la esclerodermia usualmente hay hipotonía, ya es hipotonía del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Pasamos a la siguiente entonces. Pregunta 2. A ver, ¿qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de una calasia de esófago? Tenemos ahí dilatación neumática, cardiomiotomía quirúrgica, inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, tratamiento endoscópico con argón y tratamiento farmacológico con antagonista del calcio. Doctor, ¿qué le parece? El de menor utilidad. Esa es otra pregunta de los típicas. Ahora ya no preguntan a veces el de más utilidad, sino el de menor utilidad. O sea, ahí hay 4 que deben ser tratamientos útiles y hay uno que no lo es para nada útil, ¿no? Veamos lo primero, dilatación neumática. ¿Se usa dilatación neumática para una calasia? Recuerden que el mecanismo fisiopatológico de la calasia es hipertonía del esfínter esofágico inferior. Por consiguiente, se mete un balón y se dilata. Dilatación neumática es un tratamiento para calasia. Segundo, cardiomiotomía quirúrgica, ¿les parece? Cardiomiotomía quirúrgica. Algunos suelen confundir el término cardio con que sea problema cardíaco, ¿no? No confundan eso. Cardio en este caso significa del cardias. Cardiomiotomía significa el corte longitudinal del músculo para poder abrirlo. Eso es una cardiomiotomía. Esa cardiomiotomía quirúrgica es el tratamiento más efectivo de la calasia. Eso lo habíamos visto en clase. Se llama también otro nombre, la miotomía de Heller, ¿no? La cardiomiotomía de Heller, ese es el tratamiento a largo plazo más efectivo para la calasia. Entonces es muy útil, ¿no? Es una cardiomiotomía quirúrgica. Inyección intraesfinteriana de toxina botulínica.
¿Se usa? ¿Útil? ¿No útil? Es útil, se usa la toxina botulínica precisamente para poder producir una, digamos en este caso, una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿En qué casos se utiliza toxina botulínica? Solamente en los casos en el que el paciente no quiera tener un tratamiento quirúrgico. Su principal complicación de la toxina botulínica básicamente es el hecho de que otra vez se vuelve a cerrar o a estenosar en la calasia. ¿De acuerdo? ¿Tratamiento endoscópico con argón? No, ¿no es cierto? ¿El argón para qué se utiliza? Se utiliza para termocoagulación de lesiones o de vasos sangrantes. No tiene nada que ver entonces el argón en este caso. Y el último dice tratamiento farmacológico con calcio antagonistas o antagonistas del calcio. ¿Eso se utiliza? Se utiliza, ¿no es cierto? Usualmente el fármaco que se usa inicialmente es el nifedipino, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a mejorar la sintomatología. Usualmente, ¿cuál es el problema de usar calcio antagonistas? Problemas de hipotensión. Segundo, simplemente el hecho de que sea refractario al tratamiento. Recuerden entonces, si de repente por ahí les hacen otra pregunta parecida, ¿el tratamiento más efectivo de estos 5 cuál sería? La cardiomiotomía quirúrgica. Esa es la respuesta. Muy bien, doctores, seguimos. Vamos a ver, creo que acá vamos a ver por partes. Bueno, vamos a verlo así. 3. En relación con la patología motora del esófago, una de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver, vamos a responder ahí cuál es falsa. En la peristalsis sintomática se aprecian ondas peristálticas de gran amplitud. ¿Qué les parece eso? ¿Cierto? ¿Falso? Si es una peristalsis sintomática, o sea, estamos hablando de probablemente un proceso fisiológico común y corriente, pero en este caso hay síntomas, las ondas peristálticas obviamente pueden ser muy intensas, por eso tiene síntomas, ¿no? Esa es una respuesta verdadera. En la calasia se aprecia aperistalsis del cuerpo esofágico. ¿Es verdadero? ¿Falso? Una característica, nuevamente, cuando les he mencionado en la pregunta 1, las 3 características, ¿no? La más importante en la calasia, hipertonía del esfínter esofágico inferior, hipertonía. La segunda característica importante, aparte de la hipomotilidad, es la ausencia de peristalsis, ¿no es cierto? La falta de peristalsis. Eso es lo típico en una acalasia. Entonces, ese es verdadero. En la C, el espasmo difuso cursa con ondas simultáneas en más del 10% de las degluciones líquidas. Eso es correcto, ¿no? El espasmo esofágico difuso tiene como característica manométrica importante múltiples contracciones simultáneas, amplias y duraderas. Eso es correcto. ¿En la esclerodermia se afecta por igual todo el esófago? ¿Sí? ¿No? ¿Doctora? Usted ya está en mi clase, doctora. ¿Se afecta todo el esófago en la esclerodermia? Pues no. La respuesta es clara y ya les había mencionado en una pregunta. En la segunda o tercera diapositiva de mi primera clase, lo que hay es en anatomía esofágica básicamente 2 cosas. El esófago tiene 2 tipos de músculos, ¿no? Tiene músculo estriado y músculo liso. El estriado es en el tercio superior, el liso es en el tercio inferior y el tercio medio tiene ambas cosas, liso y estriado. La esclerodermia es básicamente un trastorno de la musculatura lisa, solamente entonces de los 2 tercios inferiores. No puede afectarse por igual todo el esófago, ¿de acuerdo? Entonces esa es la respuesta falsa en este caso. Veamos la última. A ver, vamos a ver. Veamos la respuesta falsa y la última. Acá es la D por si acaso, solo que está marcando todo. Es la D. En la calasia la presión basal del cuerpo esofágico suele estar elevada. Ya saben que eso es cierto porque es una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Acá la respuesta es la D, entonces, la D. A ver, vamos a la pregunta número 4. Un patrón de manometría esofágica en el que se muestre un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior junto con disminución o ausencia de su relajación con una deglución. ¿Es sugerente de? Está recontracantado, tal y cual como se los he mencionado. Nuevamente características manométricas, ¿no? Esfínter esofágico inferior hipertónico, eso es una característica manométrica y ausencia de relajación adecuada de esta zona. Entonces acá la respuesta es nuevamente la calasia, ¿no? La 4.
¿Qué es un divertículo de Senker, doctora? ¿Recuerda por qué no podría ser un divertículo de Senker? Está bien lejos de ser un divertículo de Senker esto. Para empezar, el divertículo de Senker es exactamente, es en la parte superior y usualmente las disfagias son orofaringeas, son mucho más altas y el paciente tiene más regurgitación en este caso, ¿no? En el caso de una calasia, el trastorno es un problema básicamente esfínter esofágico inferior, ¿no? Muy bien, pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la calasia es falsa? A ver. ¿Existe degeneración y disminución de las células ganglionares del plexo de Auerbach? Doctor, ¿qué le parece? ¿Cierto? Es verdadero. Recuerden ustedes que les había hablado justo en la clase también del hecho de que la fisiopatología o la etiología, en este caso la etiología exacta de la calasia, del espasmo esofágico difuso, no se conocen. Usualmente no se conocen, o sea, está considerado como que es desconocido. Pero existen teorías, ¿no es cierto? Y una de esas teorías es precisamente esta, ¿no? Que hay alteraciones en los plexos de Auerbach. Esa es una de las características, de las hipótesis que se postula. ¿La presentación clínica típica es de disfagia para sólidos y líquidos? Sí, pues, ¿no? Obviamente habían visto en el caso clínico anterior. ¿En la manometría esofágica del esfínter esofágico inferior se relaja completamente en respuesta a la deglución? Hay una relajación incompleta, ¿no es cierto? Es una relajación incompleta. Nuevamente, características manométricas. ¿Se debe realizar endoscopía para descartar la presencia de lesiones orgánicas esofágicas? Ok, no olvidar, pero, que la endoscopía no es un método de diagnóstico. Sin embargo, todo paciente con acalasia, todo paciente con disfagia tiene que tener una endoscopía precisamente para descartar otro tipo de lesiones, por ejemplo, cánceres, ¿no? O cualquier tipo de tumor, ya sea de cardias o de esófago, que pueda confundir el diagnóstico en este caso. Entonces sí se debe de realizar una endoscopía acá. ¿El tratamiento quirúrgico actualmente utilizado es la miotomía de Heller? Se los dije, ¿no es cierto? Es el método realmente de elección en este caso. Vamos a ver si marca esto. A ver, listo, sí marca. Entonces acá ya saben que la respuesta es la C, porque hay una relajación incompleta. Doctores, si ustedes se van a percatar, todas las preguntas de acalasia y espasmo esofágico están basadas en su característica manométrica. Tienen ese detalle bien claro en la mente, no van a tener problemas para este tipo de patologías. Ok, pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes enfermedades, la manometría esofágica estacionaria, constituye la prueba diagnóstica definitiva? Ofensiva la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda. Ya saben que la manometría es el método de elección para la acalasia, ¿no? Y para cualquier tipo de, digamos, de trastorno motor. Pregunta, y ahí voy a tomar preguntas sueltitas de otro lado. Ahí también tienen, por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el método diagnóstico, doctor, de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo? Es una buena pregunta. Endoscopía no es, ¿ya? Endoscopía no es el método diagnóstico para ERGE. Se hace pH-metría, pero si encuentran en las alternativas por ahí pH-metría con impedanciometría, marquen pH-metría con impedanciometría, ¿no? Si no es eso, es pH-metría sola. Y si no, pero no marquen nunca endoscopía, que no es el método diagnóstico para reflujo. Tengan mucho cuidado con eso. Para el esófago de Barrett, ¿cuál es el método diagnóstico? ¿Cuál es? Una endoscopía con biopsias. Sí tienen que haber biopsias necesariamente. Es más que todo histológico, porque la metaplasia intestinal es la característica que tiene un esófago de Barrett. No se olviden que el esófago de Barrett es una metaplasia intestinal, no es una metaplasia gástrica. Esa es otra pregunta de examen que suelen hacer frecuentemente. Esofagitis por cáusticos, en este caso jamás vas a utilizar una manometría para una esofagitis por cáusticos, ¿no? Eso es totalmente fuera del lugar. Es una pregunta para salir nada más, para llenar alternativas. Divertículo epifénico tampoco, ¿no? La característica puede ser radiológico, puede ser endoscópico, pero no necesitas manometría para eso. ¿Okay? Vamos con la pregunta número 7.
¿Cuál de las siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en los pacientes que tienen acalasia? Doctora, al fondo. Exactamente. Varios nombres para que tengan en consideración. No olviden que el otro nombre de esófago-miotomía es miotomía de Heller y el otro nombre es cardiomiotomía, ¿no? Cardiomiotomía de Heller. Ese es el tratamiento más efectivo y más seguro a largo plazo. Todos los que ustedes ven ahí, absolutamente todos, nitroglicerina sublingual, agentes bloqueadores de canales de calcio, dilatación neumática y dilatación hidráulica, son tratamientos que sí sirven para acalasia, sí sirven, los 5. ¿Ya? Pero ahí les preguntan el más efectivo y el más seguro a largo plazo, y ese es definitivamente el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Ok. Pregunta número 8. Un paciente de 32 años exhibe una historia de disfagia de varios años de evolución que ha progresado en las últimas semanas hasta tener dificultades no diarias para ingerir alimentos. Describe episodios aislados de regurgitación no ácida de alimentos y ha tenido el año pasado 2 episodios de neumonía. ¿Cuál es la exploración que debe hacerse en este paciente, ¿no? Para un diagnóstico correcto? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ir por allá ahora, por la Popular Sur. Doctor, ¿qué le parece? 32 años. Varios años que está presentando disfagia, ¿no? O sea, dificultad para deglutir alimentos. Obviamente no es diario y describe episodios aislados de regurgitación no ácida, ¿no? De alimentos y 2 episodios de neumonía. Para empezar, acá este es el típico tipo de pregunta en la cual ustedes tienen que tener en claro el diagnóstico, si no están muertos. Si no tienen claro el diagnóstico, jamás van a poder resolver qué cosa es lo que se necesita acá. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctor? Reflujo gastroesofágico, me menciona el doctor. Ok, seguramente por la parte de la regurgitación no ácida y todo eso. ¿Alguien me dice si eso es cierto o falso? ¿Doctora? ¿Qué le parece, doctora? Hay algo que tienes que tener bien en consideración. Siempre haz unidad clínica con todo esto. El episodio de regurgitación no es un criterio solo diagnóstico de ERGE, ¿no? Y a veces todos se jalan solamente de regurgitación para agarrar como reflujo. Acá tienes un detalle muy importante y nuevamente vuelvo a lo mismo, disfagia. Vuelvo a la disfagia. La disfagia no es un síntoma típico de regurgitación, por consiguiente está bien difícil de que sea reflujo en este caso. ¿Ya? Entonces, si tienes una disfagia de varios años, tienes que pensar en problemas que causen disfagia. Ok, la disfagia tienes que ver si es esofágica o es orofaringea, y acá aparentemente no te dice nada de eso, entonces cógete de algo más. Dice acá que tiene 2 episodios de neumonía, ¿no? ¿Qué significaría que tenga 2 episodios de neumonía? ¿Perdón? Que sea aspirativo, básicamente, es decir, que algo se queda en el esófago y este paciente regurgita y se lo aspira. ¿Y eso es típico en qué? ¿En qué enfermedades? Típico de la acalasia. Vuelvo a decirles lo mismo. Si hay hipertonía del esfínter esofágico inferior, el contenido alimentario se queda, ¿no? Dentro del esófago. Una de las características que tienen es regurgitación. De repente no ácida y solo alimentaria. Y lo otro que pueden presentar como complicación los pacientes con acalasia son neumonías a repetición. ¿Ya? Tengan entonces en consideración. Ok, hasta ahí vamos con una acalasia. ¿Cuál es dice acá, cuál es la exploración más importante? Porque eso es lo que nos piden. Manometría esofágica, ¿no? O sea, tener en claro siempre nuevamente el diagnóstico para esto. Sí, doctor. Claro, doctor. Y la explicación es exactamente, la explicación es esa. Recuerden que una característica, y también lo explicamos en clase, una característica muy típica del paciente con acalasia es que no existe reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque hay tal hipertonía del esfínter esofágico inferior que el contenido ácido jamás va a poder pasar hacia el esófago en sí. Entonces, la regurgitación que tiene este paciente es solamente del contenido
alimentario que hay, ¿no? Es una regurgitación no ácida. Recuerden entonces el detalle ese, no hay reflujo gastroesofágico en pacientes con acalasia, ¿ya? Entonces por eso es el detalle importante. Ese es otro detalle del que se podrían coger para el diagnóstico también. Pregunta 9. Ahora vamos a ver un poquito de espasmo esofágico difuso. Acá dice, ¿cuál de estas es falsa? 1. ¿Se acompaña de dolor retroesternal? ¿Sí? ¿Hay dolor retroesternal? Ya, dicen que sí, verdadero. Ya, muy bien, vamos a ver. En la manometría esofágica pueden visualizarse contracciones repetitivas simultáneas del tercio inferior esofágico. Recuerden, característica manométrica de la acalasia es aperistalsis, eso es lo típico, o sea, no hay contracciones. Característica manométrica importante del espasmo esofágico difuso, contracciones múltiples, simultáneas, duraderas, amplias, o sea, una contracción muy difusa. ¿Cuál es en este caso la característica radiológica típica del espasmo esofágico difuso? El esófago en sacacorchos, precisamente por esas contracciones múltiples, simultáneas y duraderas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ve en la manometría, es correcto, es verdadero. ¿Existe una hipertonía del esfínter esofágico inferior en reposo? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué cosa está? ¿Cómo está el esfínter esofágico inferior en el espasmo esofágico difuso? Ojo, y esto también sepan. Esa característica, la C, de hipertonía del esfínter esofágico inferior, es de la acalasia. 3 cosas para que ustedes tengan en claro, son 3 enfermedades. Acalasia, espasmo esofágico difuso y esclerodermia. Esos son los 3 trastornos motores esofágicos. Acalasia, hipertonía del esfínter esofágico inferior. Espasmo esofágico difuso normal, es decir, esfínter esofágico inferior normal. Y en la esclerodermia hay hipotonía del esfínter esofágico inferior, ¿de acuerdo? Entonces no hay hipertonía, esta sería la falsa en este caso, en este paciente. Pero ok, vamos a seguir viendo, de repente hay algo raro por acá. ¿Los anticolinérgicos tienen un efecto terapéutico limitado? Cierto, se puede utilizar anticolinérgicos, pero no sirven realmente en los pacientes que tienen espasmo esofágico difuso. ¿Se desencadenan cuadros de dolor por la ingesta de alimentos fríos? Esa es una característica que puede haber. Doctores, otra cosa para de una vez aprender a diferenciar entre acalasia y espasmo esofágico difuso. ¿Síntoma más frecuente de la acalasia? ¿Síntoma más frecuente de la acalasia? Disfagia. ¿Síntoma más frecuente en el espasmo esofágico difuso? Dolor retroesternal. Esas son las 2 cosas que tienen que diferenciar. Esas también son preguntas típicas de examen, ¿ya? Pregunta número 10. Un paciente de 50 años diagnosticado por reflujo, tanto que querían hablar de reflujo, vamos a hablar de reflujo, y que se controlaba aceptablemente con ranitidina, acude a su consulta por exacerbación de la sintomatología. En el interrogatorio, usted descubre que desde hace 3 meses viene tomando otra serie de medicamentos por enfermedades asociadas de aparición reciente. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el que con mayor probabilidad está contribuyendo a incrementar los síntomas de reflujo? A ver, doctor de casaca blanca, ¿cuál le parece? Sí, doctor. Tienes ahí fluoxetina, hidroclorotiazida, propanolol, nifedipino y acenocumarol. Tiene una explicación muy clara eso y tienen que tenerlo muy claro eso. ¿Cuál es? Perdón, doctor. ¿Me decía? Fluoxetina, dice el doctor. ¿Por algún motivo en especial, doc? Sí, sí, y precisamente por eso no lo es. Puede ser justamente por el mecanismo de acción. Lo que tienen que saber es el mecanismo de acción en este caso. Doctores, existe, y van a verlo repasen la parte de nuestra clase que hemos hecho de reflujo. Hay un cuadro enorme, y eso es pregunta siempre de exámenes, de qué sustancias producen relajación de esfínter esofágico inferior y hay otras que producen contracción de esfínter esofágico inferior. Sí, doctor.
Exactamente, doctor. Eso es justamente a lo que iba a ir. El nifedipino de por sí es un tratamiento para acalasia, ¿no es cierto? Es un tratamiento para que, por consiguiente, su función es relajar el esfínter esofágico inferior. El mecanismo de acción es muy sencillo. ¿Qué cosa es? Es un antagonista del canal de calcio. ¿El calcio para qué sirve? Para producir contracción de los músculos de la actina y de la miocina. Como es un antagonista de esto, simplemente se relaja el esfínter esofágico inferior. Ese es el mecanismo, es un mecanismo sencillo, pero sin embargo, el problema o contraindicación, más que todo el problema que tiene es la hipotensión que produce, porque es un fármaco básicamente antihipertensivo. Sin embargo, se utiliza para la acalasia. Los demás no producen en este caso este reflujo gastroesofágico. El que más produce de todos estos es definitivamente el nifedipino. Sí. Sí, diltiazem, por ejemplo, se utiliza, es una de las cosas que se puede utilizar. En clase también vimos que se utilizaba sildenafilo, lo utilizan más para espasmo esofágico difuso, pero el sildenafilo, que es utilizado para hipertensión pulmonar y para impotencia sexual en sí, se utiliza como un dador de óxido nítrico que relaja, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior y te podría servir, ¿no? Sin embargo, si no te sirve lo farmacológico, pasas al otro. Dilatación con balón, no te sirve la dilatación con balón, podrías utilizar toxinas si quieres. No te sirve, utilizas la miotomía, que es lo mejor, lo más efectivo, ¿no? La cardiomiotomía de Heller. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes entidades se asocia usualmente a una esofagitis péptica? Esta es una pregunta recontra sencilla. Doctor, del fondo. Doctor. Todo está concentrado el doctor. ¿Qué le parece? A ver. ¿Cuál de las siguientes se asocia a esofagitis péptica? Tienes varices esofágicas, úlcera gástrica, hernia de hiato, gastritis crónica, duodenitis crónica. ¿Alguien se anima? Hernia hiatal. De acuerdo. Tengan en claro que todo el tipo de esofagitis péptica, todos los grupos de esofagitis péptica, básicamente se basan en incompetencia del esfínter esofágico inferior. Eso ténganlo en claro, ¿ya? Algo que predispone usualmente a la esofagitis son los reflujos, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa es la causa más frecuente de esofagitis, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿La varice esofágica tiene algo que ver? Nada que ver, es un paciente cirrótico. ¿La úlcera gástrica tiene algo que ver? No, necesariamente es una patología totalmente gástrica, no tiene nada que ver. La gastritis crónica y la duodenitis crónica son dos alternativas que para jalarlas nomás las tienen por ahí. Las hernias diafragmáticas se dividen en dos tipos, ya deben de saber eso. Hernias por deslizamiento, que son las más frecuentes, que son estas hernias hiatales, y las otras son las hernias simplemente, ¿cuál doctor? Es la hernia básicamente que es paresofágica, ¿no? La paresofágica. Las paresofágicas son usualmente quirúrgicas, pero las hernias por deslizamiento son básicamente los siguientes, y más o menos pueden ver mi mano, es el esófago, tienen ahí la aplicatura donde está el diafragma, tienen el estómago para acá, y en la hernia del hiato lo que pasa es que la aplicatura diafragmática que tienen acá simplemente está un poco abierta, entonces el estómago se desliza por esa aplicatura. Como hay un deslizamiento del estómago, perdón, por acá, simplemente el esfínter es incompetente, el ácido del estómago regresa y eso produce esofagitis péptica. Ese es básicamente el motivo por el cual existe relación entre hernia hiatal y esofagitis péptica, ¿ya? Entonces, tener en claro esto de la hernia del hiato. ¿Ok? Pregunta 12. Está indicado erradicar el Helicobacter pylori en todas las siguientes situaciones, excepto en cuál. A ver, doctor de camisa a cuadros. Usted mismo. ¿Qué le parece? A ver, ¿en cuál de estas situaciones podrías erradicar el Helicobacter pylori? Excepto, ¿no? O sea, hay una en la que no. Hay 4 en la que sí y una en la que no. ¿En gastritis antral con displasia lo tratarías?
Definitivamente sí, ¿no? De repente en un tipo de gastritis crónica simple no, pero en este que ya tiene displasia, tienes que tener tratamiento para Helicobacter, correcto. Úlcera gástrica secundaria, ingesta de ibuprofeno. No, no se trata. No se trata, doctores. La respuesta es simple. Acá la causa es el ibuprofeno, es AINES nada más, ¿no? Ojo, si apareciera solo úlcera gástrica, sí es una condición indispensable de tratamiento. Tiene que haber tratamiento. Si ya sabes que esto está relacionado a ibuprofeno, no hay necesidad. Eso es todo un rollo, digamos, de discusión, porque a veces no sabes si realmente es por AINES o no. Entonces, la mayoría de las úlceras gástricas tienen que ser tratadas para Helicobacter. Pero en este caso, como es una pregunta básicamente en la que tal te están jalando el diagnóstico para AINES, ya tienes que evitar el tratamiento para Helicobacter. Linfoma tipo mal de bajo grado. ¿Se da tratamiento en los linfomas para Helicobacter, doctora? Recuerden que es la única neoplasia que simplemente cura con tratamiento antibiótico, ¿no? Con tratamiento para Helicobacter pylori, ¿es así? Úlcera duodenal, les he dicho, úlcera gástrico duodenal tiene que tener tratamiento para Helicobacter, ¿no? Dispepsia ulcerosa refractaria, recuerden, dispepsias ulcerosas refractarias a todo tipo de tratamiento con IVPs, con anti-H2, con lo que ustedes quieran, tienen que tener un tratamiento para Helicobacter pylori, ¿no? Entonces acá la respuesta está básicamente cantada por el hecho simplemente de haberles puesto el ibuprofeno hoy. Es que las preguntas son realmente simples, no son complicadas, es cuestión de tener más en claro los detalles fundamentales. ¿Cuál de los siguientes hechos reduce la presión del esfínter esofágico inferior? A ver, doctora, al fondo justo está consumiendo algo que produce relajación del esfínter esofágico inferior. A ver, doctora, dieta grasa, acetilcolina, dieta proteica, la existencia de reflujo duodeno-gástrico, dieta sin gluten. La dieta grasa, ¿no? La dieta grasa es lo que ustedes ya conocen. Por eso todos los gastros, todos los internistas siempre te dicen, ¿qué es lo primero que debes de no comer para no tener dispepsia o reflujo? Evita las grasas, ¿no? Entonces la dieta grasa es lo primero. La dieta grasa fundamentalmente lo que hace es relajar el esfínter esofágico inferior. No olvidar que la dieta proteica no tiene nada que ver. La acetilcolina, al contrario de lo que suelen hacer otro tipo de sustancias, produce contracción. Ya se produce contracción. La acetilcolina sirve para la contracción muscular del tracto gastrointestinal. Entonces la acetilcolina produce contracción. El reflujo duodeno-gástrico, pues en absoluto, ¿no? ¿Y la dieta sin gluten es para qué? Para enfermedad celíaca. Entonces nada que ver acá. Acá básicamente la respuesta es la dieta grasa, ¿no? Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes no es consecuencia de la enfermedad péptica del duodeno? A ver, ¿qué les parece? A ver, aparición de carcinoma en las úlceras crónicas, dolor, hemorragia, perforación u obstrucción. Doctora. Obstrucción, me dice la doctora. ¿Ok? ¿Alguien más, doctor? ¿Cuál le parece que no es consecuencia de la enfermedad péptica del duodeno? ¿Alguien tiene una opinión contraria al de la doctora? Nos quedamos con obstrucción. Pensando. Doc. El doctor dice que no hay cáncer en las úlceras crónicas, ¿ok? Es una alternativa que puede ser aceptable. ¿Alguien más? Doctores, es su última pregunta. De esto depende de que ustedes ingresen o no ingresen. ¿Qué hacen? Como dicen, champén. Al champú. Cuando champean marcan la C siempre, pero no, en este caso no es. Hay 4 cosas que ustedes tienen que saber de la enfermedad péptica, ulcerosa péptica, que tiene 4 complicaciones. La enfermedad de úlcera péptica tiene 4 complicaciones. Pregunta de examen es, ¿cuál es la causa o la complicación más frecuente de la úlcera péptica? Hemorragia, ¿no es cierto? Es la más frecuente. La segunda, perforación. La tercera, penetración. Y la cuarta, obstrucción. Son las 4 complicaciones de la úlcera péptica.
Las úlceras pépticas usualmente no tienen malignidad de este tipo, ¿ya? No hay malignidad en este caso. Entonces, la aparición de carcinoma en las úlceras crónicas no es una alternativa correcta, porque acá básicamente estás hablando de una enfermedad péptica del duodeno. Entonces, las pépticas no tienen mayor grado de malignidad, ¿ya? No pueden convertirse en carcinoma en este caso. Entonces, eso es lo que tienen que tener en claro. Acá la respuesta se puede llegar básicamente sabiendo las 4 complicaciones de la úlcera péptica. Dolor, no dolor en este caso, hemorragia, perforación, penetración y obstrucción. Otra cosa que no quiero que se olviden, la diferencia entre perforación y penetración, ¿cuál es, doctora? Perdón. La presencia de aire. Bueno, eso aparece en la perforación, ¿no es cierto? Usualmente aparece en la perforación. La diferencia es lo siguiente, la perforación es el orificio de salida de la úlcera hacia la cara anterior, generalmente del órgano. La penetración es hacia la cara posterior y obviamente es hacia un órgano vecino. Usualmente el órgano vecino más afectado es páncreas, ¿no es cierto? Usualmente es páncreas. Entonces, una diferencia entre perforación y penetración es básicamente esa, ¿ya? No olvidar ese detalle. La obstrucción es algo que sí se puede ver. La cicatrización y deformidad que puede formar las úlceras pépticas te puede dar obstrucción. Entonces sí es común encontrar. No es la más común, pero sí se puede encontrar. Muy bien.